Bien, muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha mi audio? ¿Sí? ¿Se escucha? Se Hola, hola. escucha, licenciado, Ya, muy bien. se escucha. Vamos a iniciar entonces la sesión. Hoy, martes 29. Hacemos el recuerdo, en este caso, de la semana número 3, que concierne a construcción de producto académico de transformación. En este caso, vamos a tomar en cuenta justamente el análisis y autocrítico de la realidad. Es decir, el proceso formativo de esta semana está dirigido al análisis situacional del aula, del patio y comunidad, que consiste justamente en percibir la realidad del entorno educativo a través de la implementación de instrumentos diseñados, ¿no? Para recoger justamente los datos, la información confiable y fidedigna. Para esta semana se tiene como actividad el cuestionario, obviamente, con correspondencia a las lecturas que están en la plataforma. Es justamente bases de la investigación cualitativa, técnicas y procedimientos para el desarrollo de la teoría fundamentada de Anselm Strauss y Juliet Corbin. Tenemos también la lectura correspondiente del conocimiento como desafío posible. Y tercero, a descolonizar las metodologías de investigación y pueblos indígenas. En este caso, en este documento, se debe dar la lectura correspondiente al capítulo número 4 y 7. En esta otra vamos a hacer énfasis justamente con respecto al capítulo que enmarca, en este caso, de descolonizar, hemos mencionado 4 y 7, el de Hugo Semmelmann, el capítulo 3, y de Stroy y Cormin, bases de la investigación cualitativa. Bueno, a ver, bases de la investigación cualitativa, es amplio en realidad, pero si ustedes van haciendo justamente la revisión correspondiente en el índice de contenidos, lo que debemos de tomar en cuenta justamente es la parte de la construcción de instrumentos para recolectar datos según la realidad del contexto. Muy bien, entonces para esto justamente se debe de codificar, realizar justamente la formulación de preguntas, una codificación abierta, por ejemplo, axial, codificación selectiva, codificación para el proceso de la matriz, el muestreo teórico, memorandos y diagramas, y finalmente escribir justamente, ¿no?, la tesis y monografías para presentaciones. Entonces se tiene el índice, es amplio en realidad, pero hay partes esenciales y fundamentales justamente para realizar justamente la construcción misma de instrumentos. En la plataforma se menciona también la bibliografía para el diseño de instrumentos. Si ustedes ingresan, ahí tenemos justamente el diario de campo, la guía de entrevistas, diario pedagógico de campo. Tenemos aquí el marco cualitativo de la recolección de datos para grupos focales, de Taylor y Botgan, en este caso observación participante en el campo. Del mismo autor, entrevista en profundidad, y de varios autores con respecto a métodos cuantitativos aplicados para el diario de campo. Aquí se tiene justamente algunas bibliografías de referencia para el diseño de instrumentos. Bien. Ahora vamos a ver, por ejemplo, este documento, el conocimiento como desafío posible, que corresponde justamente, si vemos justamente en nuestra plataforma, en este caso, a Hugo Semmelmann, ¿sí? Ver el capítulo, dar la lectura del capítulo 3, ¿no? Entonces, vemos ahí justamente el conocimiento posible de Hugo Semmelmann, el capítulo 3. Bueno, es el documento en grande. El capítulo 3 enmarca y menciona realidad y conocimiento e investigación, una posibilidad transformadora. Vamos al capítulo 3 en la página 105. Bien, veamos. De manera sintética, vamos a tratar de resumirlo. Este es realidad, conocimiento e investigación, una posibilidad transformadora. ¿Qué toma en cuenta en el capítulo número 3? Bueno, en principio, justamente desde el arte de la metodología, se debe de tomar en cuenta justamente las discusiones con respecto a algunos problemas vinculados a la investigación.
Por ejemplo, a partir de la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación entre conocimiento teórico y opciones de construcción? Bien, en lo posible, justamente lo imposible es casi encontrar, ¿no? Una construcción teórica que por lo menos sea de forma implícita. Entonces, el punto central es justamente a una de las preguntas, ¿no? ¿Para qué quiero conocer algo o esto en realidad? Entonces, se quiere justamente analizar, por sobre todo, el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro mismo de la pedagogía, del arte, justamente de la didáctica en aula. Para esto se debe de estudiar justamente la realidad, en este caso del contexto, en este caso la escuela, la unidad educativa, y tomar en cuenta justamente algunos elementos, como por ejemplo estudiar la migración de los estudiantes, de dónde provienen en realidad o no, cuál es esa movilidad social, ¿no? La cultura misma, cuál es el poder, el Estado, en este caso, los partidos políticos que probablemente influyan, ¿no? Sujetos sociales dentro de la comunidad misma. Tomamos en cuenta lo que son sujetos políticos también, que también son parte, en este caso, de los actos para la generación misma de la definición de políticas educativas, obviamente desde el marco, en este caso, de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En este caso, tomamos en cuenta la discusión desde el ámbito de ver ciertas determinadas y un desafío. Es que es docente de matemáticas, investigadores que exponen, que saben cosas de teoría. Ahora sí, creo que su micrófono estaba abierto. Entonces tomamos en cuenta referencias de Lakatos que acerca de la ciencia que va progresando, el hombre se va justamente atreviendo a pensar en contra de la razón. Y esto justamente hace tomar en cuenta el análisis mismo de la caverna de Platón. No sé si se la conocen, la caverna de Platón, en los cuales en el sentido de significados, simbologías, sombras, que en la gran mayoría justamente se concentraban, se cerraban en realidad, ¿no? A un cierto tipo de contexto, situación real en este caso, y en el cual el ser pensante justamente, el hombre en este caso, va tratando justamente, ¿no? De surgir, emerger, ver la realidad, cuál es el contexto en sí, por sobre todo la realidad misma, y que poder entender, decodificar ciertos significados, hasta el mismo lenguaje, el idioma mismo de cierta determinada cultura, eh, hay que tomarlo en cuenta justamente, ¿no? La decodificación de significado de la semántica no es nada sencillo, hay que entenderla en la forma que ellos lo entienden. Probablemente algunos términos o palabras los entendamos de otra forma, pero ciertas culturas lo entienden desde otra perspectiva, ¿no? De otra forma en sí. Entonces, se dice justamente que toma en cuenta de la tarea de que la ciencia es justamente ponerle nombre, ¿no? A las cosas. Pero se advierte dos peligros esenciales, ¿no? La primera advertencia, no poner nombres viejos a cosas nuevas. Y la segunda, Ingeniero, en la creer pantalla. de por qué no tiene justamente, ¿no? Ser, en este caso, un nombre innombrable en realidad. Y para esto es bien importante mencionar que tanto hombres justamente tiene que ver con la discusión, ¿no? En que vivimos. Sosteniendo justamente el respeto respecto a los parámetros, porque uno de los problemas que se expresa es justamente la inercia parametral, ¿no? Y que es justamente el de ponerle nombres a viejos, a cosas nuevas. En este caso, justamente la codificación misma, y a partir justamente de las ciencias sociales a nivel América Latina, se toman justamente algunas ilustraciones, ¿no? De temas específicos, de las inercias, por todo. Entonces, ¿para qué quiero yo conocer? Es el punto fundamental que se ha planteado y que desde las mismas estructuras conceptuales, identificando fenómenos respecto a la parte de los nombres y predico justamente de esas propiedades determinadas que hacen justamente, ¿para qué quiero conocer algo? Si se trata de actuar justamente dentro de la realidad. Entonces, la práctica vivencial, experiencial, social, no es nada sencillo, ¿no? Es imposible de entenderla, ¿no? Como equivalente a la tecnología, por sobre todo, como una
uno de los elementos muy importantes, que a partir de la ciencia, el avance de la ciencia, justamente va avanzando también los mismos conocimientos, se van actualizando nuevas teorías, nuevas premisas, ¿no? Nuevas definiciones que van justamente tomando en cuenta cierto tipo de conceptos, cierto tipo de proposiciones en relación al avance mismo de la ciencia, en relación justamente a la evolución misma del ser humano y en conocimientos, por sobre todo, más amplios, vista justamente desde otras perspectivas. Por ejemplo, hoy en día ya se habla de las neurociencias, ¿no? De la neurodidáctica, la neuropedagogía, y que contempla justamente las neurociencias, ¿no? Muchas veces justamente ha habido autores como Howard Gardner, en los cuales mencionaba justamente, ¿no? El estudio del cerebro mismo, de las inteligencias múltiples, y cómo esto se podría posibilitar y potenciar a partir justamente de ese proceso mismo de enseñanza y aprendizaje, por lo cual es cómo poder justamente potenciar en los estudiantes ciertas habilidades, ¿no? Ciertas aptitudes en ciertas áreas específicas. Hoy en día tomamos en cuenta justamente algunas secciones muy importantes y el conocimiento, y que a partir justamente de las mediaciones valóricas, ideológicas, culturales, es lo que contempla justamente la premisa teórica, ¿no? Y la práctica. Es así que tomamos en cuenta diversas, ¿no? Connotaciones y conclusiones que no son necesariamente derivables, pero de estas premisas teóricas, ¿no? Bueno, premisas teóricas lo podemos mencionar desde una perspectiva como un axioma, ¿no? Y el axioma justamente en matemáticas se lo conoce como una proposición cierta, verdadera, que no requiere ser demostrada. Y contempla justamente a partir de esto las propiedades, es decir, los teoremas, y los teoremas son justamente aquellos constructos teóricos que sí se requieren ser demostradas, en esencia, justamente desde una matemática pura, por ejemplo. Entonces, tomamos en cuenta justamente la economía, por ejemplo, la ingeniería comercial, dándole una connotación distinta, diferente, aplicada por sobre todo, ¿no? Dentro de las acciones económicas. Entonces, existen premisas justamente, existen ciertas connotaciones, ciertas ciencias que van emergiendo a partir de, justamente, ya no hablamos solamente de ingeniería de sistemas, ingeniería civil, sino va más allá, cómo el futuro profesional puede aportar justamente a las diversas problemáticas que existen dentro de la realidad. No solo el problema de las mediaciones, ¿no? Es fundamental también entender la práctica social, que no es posible reducir a un objeto teórico, ¿no? Lo que dije justamente cuando hablé de que no era posible hablar de objetos sociológicos, más bien prácticas socioculturales, económicas y entre otros. Bueno, dentro de nuestro rubro, justamente en el área de matemáticas, serán objetos matemáticos, por sobre todo, ¿no? Y estos objetos matemáticos son muy importantes a la hora de poder emprender justamente dentro de la enseñanza misma, desde la misma aritmética, por sobre todo desde la suma, la resta, la multiplicación y la división, que son las cuatro operaciones fundamentales, en los cuales muchos de los estudiantes de este nivel, y en este caso primaria, ya sea primero, segundo, tercero, etcétera, hasta sexto de primaria, se van profundizando un poco más estas operaciones que son muy importantes y que es la base en esencia, por sobre todo, para los siguientes grados en curso, ¿no? En este caso secundaria o a nivel universitario. Entonces es muy importante ver cuál es la utilidad de los objetos matemáticos en relación justamente a ciertas operaciones, simbologías, variables, incógnitas, lo que son la parte de coeficientes, y vamos profundizando un poco más, ¿no? Desde la aritmética a la álgebra, y ese campo, ese puente justamente es muy importante, en los cuales se dotan justamente, ¿no? De ciertas propiedades, desde radicando, ¿no es cierto? A partir de la parte de la ley de los exponentes y entre otros elementos que son muy importantes. Y obviamente para a la gran mayoría justamente de los estudiantes tienen justamente, ¿no? Algunas complejidades, problemas justamente, dificultades de entender y comprender, ¿no? Es decir, si en primaria sabía y conocía cuánto es 10 más 20, ¿no? 30 en realidad, ¿no? Pero en álgebra, ¿qué tal si tienes 10x más 20 y? Entonces, ¿cómo lo podías entender qué es x y qué es y en realidad, ¿no?
Entonces eso le dificultaba justamente al estudiante, no podía decir que es 30 x y. Entonces, bien importante tomar en cuenta algunas operaciones esenciales, o sobre todo dentro del álgebra. En este caso, existen justamente, ¿no? Algunos problemas. Muchos estudiantes, por ejemplo, no les gustan las variables, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, como maestros, podríamos, en este caso, proponer ciertas estrategias, ciertas, podría decirse, metodologías o herramientas claves que puedan facilitar, que puedan potenciar, por sobre todo, el análisis mismo, el razonamiento lógico matemático? Y cómo no decirlo, el pensamiento matemático. En este caso, es bien importante también medir justamente a partir de distintas perspectivas. La matemática, por ejemplo, dentro del área de educación rural, haciendo una comparación con la educación en la área urbana, difieren justamente, ¿no? Abismalmente se podría decir en relación a las temáticas que se hayan avanzado, en relación a conocimientos que se hayan profundizado más aún, en relación a haber cumplido la malla curricular por completo y ver justamente, ¿no? Estas posibilidades que impliquen, que indagan justamente y que surgen y emergen probablemente algunos efectos y en algunos casos obviamente será pues, ¿no? En relación al odio a la matemática. Probablemente muchos estudiantes no les gusta y la gran mayoría no les gusta la matemática. O sea, habría que ver justamente ciertas estrategias, ciertas actividades, ¿no? Innovadores por sobre todo, que puedan ser, que puedan potenciar en este caso, ¿no? Pero bueno, nosotros hablamos justamente desde la etnomatemática, la cultura, obviamente el rescate mismo de la matemática de nuestros ancestros a partir del análisis mismo y ver justamente, que es muy, una parte muy importante y que está emergida justamente en la malla curricular de educación, de su sistema de educación regular dentro del nivel primario, tanto secundario, ¿no? Entonces, hay algunas temáticas, y si no han podido observar, que son importantes también para el conocimiento, el reconocimiento mismo, ¿no? El reconocimiento mismo de nuestra misma cultura, por sobre todo, ¿no? O de nuestras culturas en sí, de nuestro contexto, el que nos rodea en este caso. Entonces, la complejidad mayor está en lo siguiente, ¿no? Que la práctica social es constituyente de realidad y es creadora justamente de realidades, ¿no? En la medida en que la práctica social crea realidades y a la vez es un producto de procesos anteriores. Entonces, esta definición, rompiendo justamente con ella, está trascendiéndose en sí misma, rompiendo los límites, es decir, esos esquemas, esos estereotipos mentales, se podría mencionar, ¿no? Tratar en que esos teóricos pretenden justamente, ¿no? Encerrar, encasillar, por sobre todo. Entonces, el problema es justamente cuando surge, ¿no? Y nos preguntamos, ¿no? ¿Para qué quiero conocer algo? Es decir, ¿para qué quiero conocer la matemática, por ejemplo, ¿no? Ya que el para qué quiero conocer algo tiene que ver con diversas cuestiones, ¿no? Diversas preguntas o incógnitas, dudas que se tienen. Pero es fundamental con ¿no? Quiero conocer A o Z, ¿no? Para hacer A o con Z determinadas cosas en realidad, ¿no? Es decir, dentro de la matemática será justamente la utilidad misma en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es para nosotros A, qué es Z? O sea, darle justamente un significado. Mayormente se utilizan las variables, ¿no es cierto? Por ejemplo, en ecuaciones de primer grado, segundo grado, ¿no es cierto? Ecuaciones justamente con una sola incógnita, una variable, ¿no? X. Pero ¿qué pasaría si la cambiamos por Z, por M o T o S? Entonces, muchos estudiantes se acomplejan, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, no, no llegan a comprender o entender, es decir, probablemente se enfrasquen solamente en operaciones con X, pero a la hora de hacer la evaluación, lo cambias en vez de X por Z o por Y o por otra variable, muchos estudiantes, en este caso, casi la gran mayoría se podría decir, tienen dificultades. Es que se ha aprendido de una forma, de una forma única y no se ha visto justamente ampliar un poco más los conocimientos a partir del uso de otras variables, de otras justamente que también estén relacionadas con problemáticas del contexto. Y en este caso es bien importante también tomar en cuenta en formular justamente problemáticas de la realidad, del contexto, que son justamente reales en sí para el estudiante. Y obviamente esa es la parte esencial y fundamental, ¿no? Que como docentes hay que formularlas, obviamente no es tener muchos textos en realidad, ¿no? Es así que
algunos docentes, en este caso, van elaborando justamente lo que es el cuaderno, ¿no? El cuaderno didáctico en este caso. Y a partir de eso van formulando justamente, ¿no? Para cierto grado o nivel, ¿no? Dentro del área de matemática, la utilización de cierta metodología a partir de su contexto, de la realidad, ¿no? Son justamente evidencias que se van recopilando, se van rescatando, se van obteniendo. Entonces, esa realidad sociohistórica también tiene una determinada dirección en este caso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la realidad sociohistórica, es decir, para nosotros la historia de la matemática, desde la etnomatemática, ¿cómo lo podríamos comprender dentro de nuestra cultura, dentro de nuestro contexto que nos rodea? De cuál ha sido justamente la utilidad, la importancia de la matemática de nuestros ancestros del tiempo pasado hasta hoy en la actualidad. Si se los ha podido tomar en cuenta o no, o se han olvidado. ¿Y qué es lo que podemos hacer justamente, ¿no? A partir de esto, ir recopilando, ir justamente revalorizando, rescatando por sobre todo ciertos saberes, son saberes justamente ancestrales, ¿no? Bueno, el conocimiento parte justamente desde otra perspectiva en realidad, ¿no? Entonces, teorías de las democracias, ¿no? Que toma en cuenta justamente respecto a por qué la democracia podría estar desafiando, ¿no? Distintas respuestas para que queramos conocer la democracia. Bueno, la democracia dentro justamente de la aula es justamente la participación, ¿no? La participación de todos los estudiantes en sí, ¿no? Y lo que se quiere es justamente una matemática más aún didactizada, por sobre todo, ¿no? Que no sea simplemente cerrado, centrado en una clase magistral, sino tiene que ser más aún participativa, que cada uno de los estudiantes, cada uno en realidad vaya justamente fortaleciendo, vaya aportando con sus conocimientos y probablemente hasta ahí vayan formulando ciertas problemáticas o dificultades en relación a ciertos temas o contenidos. En este caso, había justamente teorizaciones claras respecto, ¿no? ¿Qué hacer con la democracia? En este caso, que había que transformarla, es decir, desde una perspectiva distinta, diferente, lo que algunos autores llaman años después, democracia protegida, que toma en cuenta justamente un concepto que desde la experiencia misma, como por ejemplo en Argentina, un país donde se ha experimentado en este caso. Es un ejemplo que parece como inofensivo, que involucra, pero al ¿para qué? Queremos conocer algo. Entonces, el problema de ahora en lo que se refiere a las construcciones de conocimiento y la pregunta concierne justamente, ¿no? Si contestamos la pregunta, ¿para qué quiero conocer algo? Es decir, ¿para qué quiero conocer la matemática, ¿no? ¿Para qué quiero conocer justamente este conocimiento, esa ciencia en sí? ¿Cuál es la utilidad, por sobre todo? Cierto tipo de democracia, ¿no? O quiero destruirla de una determinada manera, entonces, ¿cuál sería la explicación que tiene esto en el plano de la construcción de conocimientos? Bueno, el plano de construcción de conocimiento se basa justamente en teorías básicas, ¿no? Teorías básicas, teorías intermedias y las teorías, o megateorías en este caso. Entonces, no toda la realidad merece conocerse, ¿no? No hay que conocer todo en sí. Hay que conocer en este caso lo pertinente para poder responder a preguntas como ¿para qué quiero conocer, ¿no? Lo que significa que la pregunta está llevando justamente a una lógica interna, es decir, a jerarquizar problemas dentro de la realidad. Y cuando nosotros hablamos de la jerarquía de problemas, esas dificultades que existen en nuestro contexto, es priorizar. ¿Cuál es el problema fundamental dentro de nuestra institución educativa? ¿Qué dificultades han emergido, han surgido dentro de la institución educativa a partir de, este caso, de la especialidad de matemática, a partir de el aprendizaje mismo de los estudiantes, a partir de la enseñanza misma del docente? Entonces, dentro de esa realidad, hay problemas más relevantes y otros menos relevantes, ¿no? A la hora de hacer una jerarquía de problemas. Entonces, ¿para qué se quiere hacer esto? Es justamente suponer y estudiar, ¿no? En este caso es bien importante reflexionarlo y aplicarlo a cualquier campo, más que todo en este caso en la matemática. Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Que ustedes mismos podrían imaginar algunos. Por ejemplo, privatizar empresas supone que no solo privatizar, sino también un diagnóstico, supone un cierto conocimiento de estructura productiva y ese conocimiento no es un conocimiento objetivo, sino es un conocimiento que está siendo estructurado por los sujetos sociales. Por lo tanto, la intención es privatizar la economía. Entonces,
muchos justamente autores, ¿no? Profesionales tienen justamente, ¿no? Una perspectiva distinta, diferente de ver, ¿no? La realidad. No todos los vemos desde una misma forma, de una misma mirada. O sea, esa mirada y esa perspectiva es distinta, diferente desde el investigador. Y poder contemplar justamente realidades relevantes, problemáticas que son muy importantes y que se deben de resolverlas, toma, toma en este caso, ¿no? La prioridad de hacer un análisis, ¿no? Realizar justamente un diagnóstico muy importante de la situación misma, de la institución, desde el contexto tanto interno, externo, a partir del aula, ¿no? Dentro de la didáctica misma, en aula, en relación al uso de materiales, el contenido, en relación a cuál es el objetivo justamente, ¿no? De las temáticas que se van a ir profundizando o avanzando a partir de justamente en este caso, la interacción entre docente y estudiante, a partir de justamente de los recursos, ¿no? De los recursos materiales o probablemente recursos tecnológicos que hoy en día ya muchas instituciones educativas tienen en este caso, ¿no? Laboratorios de computación que pueden ser justamente herramientas claves para maestros de matemática en utilizar justamente probablemente algunos softwares y algunos, por ejemplo, los ingenieros de sistemas elaboran justamente, ¿no? Algunos programas, softwares que son didácticos para ciertas temáticas o contenidos de cierta edad. Entonces, ver también el conocimiento de la gestión administrativa en términos de costo-beneficio, destacar el problema de pérdidas, el problema de productividad, ¿no? Del no empleo total del capital instalado y entonces. Son aspectos también que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Dentro de nuestra labor docente, en este caso, dentro de la especialidad, será pues, si esto es para el administrador, entonces para un docente, en este caso de matemática, ver justamente, ¿no? Cuáles son estas herramientas que se van utilizando, con quiénes voy trabajando. Obviamente hay estudiantes probablemente destacados en matemática que pueden justamente ayudar a aportar desde otra forma, desde otra perspectiva. Es decir, el camino no es único, no es solo, en este caso, un problema formulado en matemática. Existen diversos procesos en los cuales se puede solucionar, resolver el problema que se ha planteado. Y estos caminos, que probablemente algunos sean largos, como un algoritmo, y otros cortos, depende mucho también del análisis, de la madurez, de la experiencia, ¿no? Tanto del docente como del estudiante. Probablemente muchos docentes dentro de la didáctica formulen un problema y obviamente que no esté copiado, es decir, crear un problema y a partir de esa creación del problema o formulación de ese problema en matemática, pues, puede ser en ese caso de dos etapas o dos pasos en los cuales se resuelve, por ejemplo, ¿no? El problema. Para otros, probablemente los estudiantes, puede ser que existan varios pasos, ¿no? Varias secuencias, varias etapas en la resolución del determinado problema. Es bien importante tomar en cuenta la reflexión crítica y analítica, en este caso de la situación en el contexto que se vive, ¿no? Y probablemente no muchos docentes, ¿no? Muchos docentes también se cierran en el caso de que se debe de resolver con estos pasos, ¿no? O se debe de resolver de esta forma. Entonces el estudiante se va cerrando en realidad, ¿no? Se va delimitando, se va marginando en este caso a lo que se ha formulado, se ha propuesto por el docente. Y eso también limita justamente el conocimiento, ¿no? Limita la creatividad, limita justamente lo que es la innovación dentro de el aula misma en los estudiantes. Entonces debemos de pensar justamente de esta otra perspectiva, de esta otra forma, ver nuestras realidades, ¿no? Dentro de la didáctica, de la pedagogía y más aún, ¿no? ¿Para qué quiero saber, ¿no? Con el que estudiar justamente, ¿no? Y la pregunta se plantea justamente en esa selección de problemáticas, ¿no? Pero problemáticas, a diferencia de problemas matemáticos, aquí hay diferencias dos cosas muy importantes. Un problema matemático distinto a un problema en este caso, ¿no? Dentro del área de la pedagogía, de la didáctica, ¿no? En este caso será pues para el estudiante el aprendizaje o para el docente el proceso en este caso de enseñar, ¿no? Entonces, ¿qué metodologías utiliza? Justamente, ¿qué materiales o no las utiliza? En el estudiante, ¿qué estrategias de aprendizaje las utiliza? ¿Qué tipo de aprendizaje es la que implementa? Si es justamente, por ejemplo, en la parte colaborativa, en el uso de tecnologías, justamente, ¿no? El aprendizaje colaborativo, cooperativo, o va a ser un aprendizaje significativo en relación justamente a ciertas herramientas que sí puedan influenciar e incidir justamente en su aprendizaje
para cierto tipo de contenido, será trigonometría, logaritmos, geometría analítica, ecuaciones de segundo grado, etcétera. Entonces, es bien importante mencionar también que la investigación misma educativa toman en cuenta áreas muy importantes, interesantes, ¿no? En nuestro caso es en matemática. Lo relevante no está siendo justamente, ¿no? Probablemente tal vez estudiado, pero lo que no es arbitrario, ya que no responde justamente a la falta de formación del profesional, es decir, del maestro, sino también a las preguntas que comenten, ¿no? Que no se plantean, o lo que es peor, se plantea sin saberlo. Muchas veces surgen justamente estas dificultades, ¿no? Cuando maestros de matemática crean problemas, pero a la hora de resolver, no las puedes resolver, ¿no? No puedes solucionar, no encuentras la solución al problema planteado. Entonces se va justamente, ¿no? El tiempo, se va justamente la frustración o el desinterés en este caso de los estudiantes. Y esa es la parte muy importante y esencial, ¿no? Desde la misma experiencia en poder formular, ¿no? Formular, plantear problemas matemáticos, ¿no? Dentro de los diferentes grados, ¿no? Tanto en primario, secundario. Hay que detectar también a partir de esto, ¿no? Problemas, ¿no? De las realidades potenciables, ¿no? Realidades potenciables no están prescritas necesariamente en corpus teórico, sino depende también para qué quiero yo conocer, ¿no? ¿Qué es un para qué, ¿no? ¿Algo axiológico o es algo ideológico? Bueno, la axiología justamente, ¿no? Desde aquella ciencia misma que estudia la parte, ¿no? De la parte de la ética, los valores, los principios, ¿no? Y lo ideológico justamente es una forma de ver, ¿no? Una mirada, una perspectiva, en este caso, ¿no? Y esa mirada y esa perspectiva corresponde justamente a una línea, en este caso, a un marco de referencia que se debe de cumplir también, ¿no? Respecto a desafíos del conocimiento sociohistórico. El conocimiento sociohistórico contempla justamente dentro de la matemática conocer, ¿no? En este caso, cuál ha sido, ¿no? Tal vez ciertos saberes ancestrales que puedan aportar en áreas o temáticas en esencia, ¿no? Entonces, cualquiera que sea, ¿no? El para qué de la investigación en un sentido valórico, axiológico, ideológico, hay un requisito fundamental que no se debe soslayar, ¿no? Y en este caso, que cumple la función de activar la realidad misma, es decir, relación de conocimiento con la práctica. Es el punto siguiente, ¿no? No puedo resolver el problema de la relación entre conocimiento y práctica si no soy como investigador capaz de reconocer la especificidad de esa realidad. Y especificidad que tienen dos coordenadas sobre las cuales se sitúa en esta realidad potenciable. Cuando se habla de coordenadas representadas justamente en pregunta, ¿para qué quiero conocer, no? Dentro de ese contexto histórico. Y hay que justamente tener todos los instrumentos técnicos y teóricos. De la misma forma, el uso de métodos, ¿no? Es decir, la metódica, que es ciencia del conjunto de métodos en este caso, y a partir del uso mismo de técnicas e instrumentos correspondientes. Bien, si hablamos de métodos, métodos dentro de la investigación, justamente, ¿no? Métodos define aquella secuencia lógica de pasos a seguir, a un logro, a un fin. Es aquella secuencia sistemática y ordenada de etapas, ¿no? O de pasos para el logro de un objetivo formulado, ¿no? O puede ser un fin en este caso, ¿no? Tanto tangible como intangible. Entonces, el pensamiento mismo conservador en América Latina ha sido más capaz de incorporar el contexto histórico de ese pensamiento progresista, ¿no? Es decir, del avance de la ciencia, y que ha reemplazado el contexto por las afirmaciones ideológicas a nivel Latinoamérica. Entonces, toma en cuenta también, en este caso, dentro del contexto, ¿no? Incorporar en ese contexto histórico, ni siquiera se lo ha teorizado, ¿no? Pero se ha incorporado justamente el pensamiento conservador. Ese pensamiento conservador hasta hoy en día sigue estando. Probablemente muchos de ustedes dentro de su institución educativa los ve, ¿no? O los palpa, o bien los ha escuchado, o bien probablemente algunos de sus estudiantes los van contando, ¿no? Es así que también tomamos en cuenta en plantear y trabajar el tiempo como una temporalidad, o sea, como propiedad del fenómeno. Y en este caso, ¿no? Es el tema de la complejidad. Y cuando nosotros hablamos de la complejidad, Edgar Morin, ¿no? Edgar Morin en este caso, toma en cuenta 8 pilares fundamentales que son muy importantes.
¿Cuál es la problemática de la complejidad? Se deriva justamente del contexto, ¿no? Que obliga a leer es caso el problema bajo cierta cantidad de relaciones abiertas, que van tomando en cuenta justamente en la cuestión de la tendencia que ha sido de resolver el problema de la complejidad construyendo una teoría, ¿no? Una teoría actual, novedosa, en base a teorías que sustentan, las teorías básicas, ¿no? Esenciales, que son muy importantes. Entonces, en este caso, ver justamente la dinámica de la realidad, las relaciones justamente posibles que un problema pueda tener en el tiempo mismo, a partir de la formulación misma, ya sea transversal o transeccional o longitudinal, longitudinal en la sección justamente de, en varias etapas, ¿no? En determinados momentos distintos, diferentes, se van recopilando datos informativos. Transversal, transeccional en el sentido de poder recopilar los datos informativos, ¿no? Relevantes en un determinado momento y tiempo. Entonces ahí surge justamente la cuestión, ¿no? ¿Cómo se puede resolver, no? Si no se puede resolver la complejidad a través de una teoría general, ¿cómo resolverla? ¿Cómo resolverla en ese caso? Que es justamente trabajar desde una forma del pensamiento complejo, distinto, diferente, ¿no? De mentalidad más amplia, es decir, romper esos esquemas. Bien, creo que tengo un menos de un minuto, por favor. En la segunda etapa de la sección voy a llamar la lista. Sí, no he llamado la lista a un principio, entonces volvemos en la siguiente sesión, la sesión número 2, entonces ahí voy a llamar la lista. ¿Está bien? Bueno, vuelven en el mismo link. Ya va a terminar la sesión número 1.